Todo esto está grabando, perfecto. Dale. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Victoria Rosagaray, ya estuvimos en la primera clase del módulo y hoy de lo que vamos a hablar es de la curva de presión arterial. Todos estamos acostumbrados a usar la curva de presión arterial en nuestros pacientes críticos, pero hay algunas ciertas cosas que sería ideal que todos conozcamos sobre la información que aporta la curva de presión arterial y sobre la forma de generación de la información que nos da la curva de presión arterial. Entonces, si logro hacer que pase de página, bien. Lo primero que uno se pregunta es qué medimos, ¿no? Y vamos a tratar de ir construyendo un poco el concepto de lo que es presión, de los tipos de presión que hay y de qué es lo que genera presión adentro de la arteria. Entonces pensemos primero en estos globos aerostáticos, pueden pensar en un globo común también. Estos globos, la mayoría de estos están a medio llenar. La cantidad de aire que hay adentro del globo no llega a inflarlo por completo. Estos globos son abiertos, además, entonces por ahí no es lo más exacto, solamente para que vean la foto a modo ilustrativo. Cuando algo no está completamente lleno, por ejemplo, un globo como los de cumpleaños que ustedes inflan, hay un punto en el cual tienen que empezar a hacer fuerza para empezar a distender la pared del globo. Antes de eso, el globo no está lleno, el globo tiene una capacidad propia, estos globos también, que hasta que no llenamos esa capacidad, no se empieza a distender la pared. En el caso de los globos aerostáticos, no se distiende la pared porque hay un agujero que hace como de escape del aire. Pero en los globos comunes, una vez que uno empieza a soplar por arriba del volumen del globo, empieza a generar presión en la pared y a distenderla. Entonces ahí tienen unos globitos menos llenos, un poco más llenos y un poco más llenos, y lo que tenemos en esos globos es diferente cantidad de presión. Y la presión desde el punto de vista matemático no es más que fuerza, una fuerza que genera, en este caso, el volumen adentro del globo, sobre el área que la genera. Entonces, en un globo, una vez que lo llenamos por completo, y ya más adelante vamos a hablar qué es puede llenar por completo o no, una vez que lo llenamos por completo, este aire dentro del globo va a empezar a generar una fuerza sobre la pared del globo, y la relación entre esa fuerza que yo genero, o sea, la cantidad de volumen que meto dentro del globo sobre el área que tiene el globo, me va a dar una presión determinada. Cada vez que ustedes van metiendo más volumen adentro del globo, van a generar más presión. Con el globo lo que pasa es que cuando ustedes van metiendo, y eso lo ven en ese cuadrito, cuando ustedes van metiendo más volumen, también hay cierta distensión de la pared del globo y un aumento de la superficie del globo, pero es más importante el aumento de volumen. Entonces, si bien aumentan los dos, como aumenta más el volumen, termina aumentando más la presión adentro del globo. Esto lo estamos pensando en una situación estática de medición de presión, o sea, inflo, dejo de inflar y mido la presión. Esa es la forma de medir la presión en un globo, por ejemplo, o en un circuito estático. De a poco vamos a ir llegando a la situación real del cuerpo humano, que no es un circuito estático. Sin embargo, nosotros podríamos pensar a nuestro sistema circulatorio en una situación estática. ¿Cuál se les ocurre que es la situación estática en el cuerpo humano? Básicamente el paro cardíaco. En el momento en el que hay una parada cardíaca y nos está reanimando, la sangre llega a un, mejor dicho, en el compartimento sanguíneo hay una presión. Si no lo hicieron nunca, los invito a que cuando haya un paciente en paro cardíaco y tenga colocada una TAM, le miren la presión, para ver que no es cero la presión, porque hay sangre dentro de los vasos, porque esa sangre distiende un poco la pared vascular, y esa presión se llama exactamente presión sistémica media.
miran la presión sistémica media en sus pacientes en paro para ver de qué se trata esto. Es la única situación estática en la cual se puede medir efectivamente esta presión. Uno puede estimarla de otras maneras, pero para medirla hace falta tener una situación de no flujo. Y la presión sistémica media se da por la cantidad de volumen que genera presión dentro de los vasos sanguíneos sobre la superficie de los vasos. Esto ya nos hace pensar que a mayor volumen intravascular, mayor presión sistémica media, y de hecho de eso nos habla la presión sistémica media. Así que cuando se muere uno de sus pacientes, fíjense y traten de ver si tiene una presión sistémica media por arriba de lo normal, que es aproximadamente entre 8 y 10, lo que se consigue un valor normal de presión sistémica media, o por debajo de eso. De todas formas, vamos a volver a hablar esto, es solamente para introducir el concepto. Después en el bonus track que tiene esta clase sobre retorno venoso vamos a volver a hablar sobre presión sistémica media. Ahora, nuestro sistema arterial no es estático, y de hecho es un sistema que está en movimiento por caños, por conductos, por arterias y venas, que son flexibles. Pero vamos a primero pasar por la situación de imaginarnos qué pasaría, porque es más sencillo básicamente, qué pasaría si los conductos fuesen rígidos, como estos caños que estamos viendo acá. Y es más, no solamente qué pasaría si estos caños, arterias, venas fuesen rígidos, sino si tuviésemos un flujo continuo de sangre, un generador de flujo continuo, como podría ser un ventilador, una turbina que genera un flujo continuo. Claramente el corazón no funciona así, pero vamos a ir pensándolo de menos complejidad a mayor complejidad. Entonces ahora pasamos a una situación dinámica con un contenedor rígido, con un flujo continuo, donde se genera un flujo continuo, y primero les quiero hacer una observación sobre los tipos de fluidos. Vamos a pensar lo primero qué es lo que pasa con los fluidos que tienen un comportamiento newtoniano. ¿Qué significa que un fluido tiene un comportamiento newtoniano? Es aquel fluido que mantiene su viscosidad a pesar de cambio de diferentes situaciones. Yo les traje un video para ilustrarles el concepto de fluido newtoniano, que es un video de una serie que ustedes deben haber visto más de una vez de Big Bang Theory. Así que ahí se los pongo para que vean. Okay, we're all set. Let her rip. Hi! Hey, check it out. It's just cornstarch and water. They make up a non-Newtonian fluid, which is liquid, but solid under the percussive action of the speaker. That's what makes it get all fun. Ven que en realidad lo que hicieron ellos fue mezclar agua con almidón, y Sheldon dice que eso es agua con almidón solamente, que es líquido, pero que en esa situación que está arriba del parlante se vuelve un sólido. Bueno, básicamente este fluido, ese fluido que estábamos viendo ahí, es un fluido que tiene un comportamiento no newtoniano, que es aquel fluido que, por ejemplo, sometido a una determinada frecuencia, que es lo que generaba ese bafle, deja de comportarse como el líquido que era antes cuando ven que lo preparan, y se convierte en esa masa medio amorfa, pero más sólida. Nuestra sangre es un fluido no newtoniano. De hecho, bueno, cualquiera de ustedes que cocine, sabrán que la mayor parte de los líquidos que se usan cuando uno cocina, cuando uno prepara una salsa blanca, por ejemplo, cuando uno prepara una mayonesa, son fluidos que tienen un comportamiento no newtoniano. Por ejemplo, sometidos a distintas velocidades cambian su densidad, o sometidos a diferentes temperaturas cambian su densidad. Bueno, eso es un fluido no newtoniano, igual que nuestra sangre, y ya vamos a ver en qué influye esto. Por lo pronto vamos a pensar esto como si fuese un fluido newtoniano. O sea, supongamos agua circulando por una cañería o una bomba que la hace fluir en forma continua.
Entonces, acá aparece el concepto de resistencia. El concepto de resistencia, en realidad viene de... podemos empezar por la ley de Ohm, que es una ley del terreno de la electricidad, que lo que nos dice es que una diferencia de potencial eléctrico es igual a la intensidad, o mejor dicho, que la diferencia de potencial va a generar un determinado flujo de corriente según la resistencia que haya, regulado por esta fórmula. Lo mismo lo podemos pensar en el sistema circulatorio, pero en vez de hablar de una diferencia de potencial, hablar de una diferencia de presión entre dos puntos, que en este caso lo que les genera la bomba, la diferencia de presión, y que a mayor diferencia de presión yo voy a tener más flujo en función de la resistencia. En el otro caso de la resistencia eléctrica, esto es resistencia eléctrica, perdón, resistencia eléctrica, esto es resistencia mecánica, digamos. Pero entonces nos quedamos con esta idea de que una diferencia de presión va a generar un flujo determinado según la resistencia que haya en el circuito. La ley de Poisson nos habla de resistencias y de flujos, y lo que vamos a ver es que el flujo que haya en un determinado circuito depende, por supuesto, de la diferencia de presión que haya, porque ya lo vimos en la fórmula anterior, pero en realidad depende también de otro montón de factores que no terminan siendo más que la resistencia, porque en definitiva es todo lo mismo, pero que, o sea, si nosotros despejamos de esta fórmula, no les puedo marcar con el dedo, nosotros despejamos de esta fórmula el flujo es lo mismo. Acá arriba tenemos la fórmula de la ley de Ohm, y acá abajo la fórmula de la ley de Poisson. Lo único que hice simplemente fue resumirlas, dejar de poner palabras y empezar a poner las siglas, pero es lo mismo. Entonces, el flujo marcado en amarillo, la diferencia de presión marcado en rojo, el resto de la resistencia. El resto de la resistencia, a ver. Bueno, les decía, el resto de la resistencia. Entonces, de acá se desprende que la resistencia vascular, o sea, la resistencia mecánica, que en este caso estamos hablando de ese circuito o del circuito que sea, está relacionada con algunas constantes fijas, como por ejemplo el número 8, pi, y después algunas otras variables que tienen que ver con el sistema, con la longitud de los tubos por los cuales tenemos que hacer fluir ese líquido. La longitud es más larga, es mayor resistencia. El radio de los vasos, a vasos más grandes menor resistencia y a vasos más chicos mayor resistencia. Y esto que está acá, que es la viscosidad. Entonces la viscosidad se relaciona con la resistencia. Si nosotros tenemos un fluido que tiene una viscosidad constante, entonces esto va a ser constante. En cambio, si tenemos un fluido que tiene una densidad que varía de acuerdo a las condiciones de flujo, por ejemplo, a la velocidad, o a las situaciones a las cuales se somete, como por ejemplo la temperatura y demás, la resistencia va a ser variable a lo largo del circuito solamente por la viscosidad, aunque no cambiemos el resto de los parámetros. Bueno, ¿y cómo podemos extrapolar esto del flujo y las resistencias a nuestro sistema, acercándonos al sistema vascular? Bueno, la diferencia de presión que hace que la sangre fluya de arterias a venas, del corazón izquierdo al corazón derecho, es el gradiente de presión que hay desde la TAM hasta la aurícula derecha de nuevo. Para los valores que manejamos en nuestro sistema circulatorio del corazón izquierdo, la verdad es que el valor de PVC podemos, incluso en esta fórmula, despreciarlo y resumir a que TAM es igual al flujo, que el flujo es el gasto cardíaco, por resistencias, que serían las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, esta sería la situación en la que estamos cuando estamos hablando de un contenedor rígido con un fluido continuo y newtoniano.
Ahora, ¿qué pasa cuando el fluido que tenemos es no newtoniano, como el que veíamos en el video, como es nuestra sangre? Bueno, las condiciones de flujo van a cambiar porque va a cambiar la resistencia. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la viscosidad? Fundamentalmente tres en el sistema circulatorio con la sangre circulando, ya no agua, sino sangre circulando. El hematocrito, la velocidad del flujo y el diámetro de los vasos. En cuanto al hematocrito, les traje esta imagen, o sea, en realidad el plasma tiene un comportamiento newtoniano. Lo que tiene un comportamiento no newtoniano es la sangre con sus elementos formes. En general los glóbulos blancos no generan viscosidad porque son una pequeña cantidad, salvo en los síndromes de hiperviscosidad que ustedes conocen, como la hiperleucocistosis cuando tienen arriba de 100.000 blancos. Que en ese caso sí aumenta la densidad. Pero en situaciones normales, con un hematocrito entre 40 y 45 como mucho, no hay un aumento exponencial, es bastante lineal la relación entre la viscosidad y el hematocrito. Pero por arriba de valores de 50, fíjense que el aumento de viscosidad es muy importante. Y sin embargo, con valores por debajo de 40, la viscosidad va cayendo. Fíjense que la viscosidad es prácticamente la mitad en pacientes que tienen 40 de hematocrito que en pacientes que tienen 20 de hematocrito, lo cual no es raro. Con lo cual la viscosidad baja cuando nos encontramos que el hematocrito está bajo. Estuvimos hablando también de que la velocidad del flujo hace variar la viscosidad. También hay una situación que es el calibre de los vasos. Y esto tiene que ver con que en arteriolas de mediano calibre, no en las de alto calibre ni en los de bajo calibre, sino en los de mediano calibre, se da un fenómeno en el cual los glóbulos rojos se alinean de tal manera que pueden pasar solo de a uno por el vaso sanguíneo, pero que hay suficiente cantidad de plasma alrededor, con lo cual van como más fluido, si se quiere, es menos viscoso el líquido de acuerdo a esa disposición en el vaso. Entonces, bueno, esta es otra situación en la que se altera la viscosidad. Bien, pero dijimos que nuestro sistema circulatorio no es un sistema circulatorio con vasos rígidos, ni que es un sistema circulatorio con una bomba que genera flujo continuo, sino que tenemos una bomba que genera flujo en forma intermitente. Genera flujo durante la sístole y no genera flujo durante la diástole. La bomba cardíaca, después ahora vamos a ver por qué tenemos la sangre circulando permanentemente en el sistema circulatorio. Cuando tenemos un contenedor flexible y un flujo intermitente, lo que tenemos en realidad es que lo que nos da el flujo intermitente es el ventrículo y el contenedor flexible son los vasos de capacitancia, fundamentalmente la aorta. Y lo que pasa de ciclo a ciclo es que cuando el corazón bombea todo el volumen sistólico hacia la aorta se distiende. Cuando se cierra la válvula cardíaca, empieza el desagote de a poco de la aorta, bajando la presión paulatinamente hasta un valor diastólico y se vuelve, digamos, durante la diástole cardíaca, y después se vuelve a abrir la válvula y otra vez tenemos un nuevo volumen sistólico eyectado. Eso es lo que nos da esta diferencia en la curva. Todos estos temas son temas de fisiología. Vamos a ir rápido. Durante la sístole, la presión cardíaca aumenta y después, digamos, mientras está la válvula cerrada, se abre la válvula, se eyecta la sangre y baja la presión hasta un valor de 0 que empieza a subir de a poco en la diástole, pero en la medida que se va llenando el ventrículo en reposo. En cambio, en la arteria, en la aorta, lo que tenemos es que va a aumentar la presión de golpe,
mientras se eyecta todo el volumen sistólico, y durante la diástole va bajando de a poco la presión conforme va avanzando la sangre y con el retroceso elástico de la pared arterial. Esto es lo que nos permite que el flujo sea continuo. No, pues la sangre fluye todo el tiempo, pero es gracias al retroceso elástico de la pared de la aorta. Entonces, esto nos va a hacer que la presión a lo largo del ciclo cardíaco sea variable, de acuerdo a qué momento estamos en el ciclo cardíaco. Vamos a tener una presión sistólica, vamos a tener una presión diastólica cuando se terminó de desagotar lo que se desagote de la aorta, y esto nos va a dar una presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Ahora bien, hay otra cosa que es importante, y es que no es lo mismo el flujo de sangre a través de los vasos, que es fundamental, por ejemplo, para todo lo que es transporte de sustancias, y otra cosa es el flujo de la onda de pulso que se genera con cada latido cardíaco. Lo que se genera con la onda de pulso que se genera con cada latido cardíaco es esto que ustedes están viendo en esta imagen. Es una onda que viaja muchísimo más rápido que la onda, que el líquido, que la sangre propiamente dicho. Viaja como 10 veces más rápido que la sangre. Esto es lo que nosotros vamos a medir con nuestros transductores de presión. No vamos a medir el movimiento del líquido. Vamos a medir la onda de pulso que se genera a través del sistema. Como les decía, no es lo mismo la velocidad del flujo que la velocidad de la onda de pulso. La velocidad de la onda de pulso también es variable según determinadas cosas. No es lo mismo una arteria rígida, por ejemplo, en un tubo, en una arteria grande y con un líquido que transporta la onda de pulso con una densidad baja, que cuando tenemos que transmitir la onda de pulso por un líquido con una densidad más alta. Todos estos son los determinantes de la velocidad de la onda de pulso. Y ahora vamos a ver un poco cómo influye eso. Tenemos que cada vez que el corazón late, se genera una onda que empieza a viajar por el sistema circulatorio, pero esa onda de pulso va a viajar hasta que se vaya topando con bifurcaciones, con cambios estructurales, con cambios con zonas con cambio de resistencia. Cada vez que pase esto, se va a generar una onda reflejada que vuelve al corazón. Volviendo al ejemplo del agua, tienen una piedra, un charco de agua, y fíjense qué pasa con esa onda cuando esa onda choca una cosa. Al chocar esa cosa, parte de la onda vuelve. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en nuestro sistema circulatorio. Y lo vamos a tener en todo el sistema. Y en realidad, por cada latido, va a haber una serie de ondas reflejadas que van a volver. Y que de acuerdo a distintas circunstancias, esas ondas reflejadas van a caer en el inicio de la diástole o en el principio de la sístole. Hablábamos de que los vasos más rígidos transmiten más rápido la onda de pulso. En un paciente con las arterias calcificadas, en un paciente añoso, o tal vez en un paciente hipertenso, lo que va a pasar es que la onda va a ir rápido, la onda de pulso va a ir rápido, la onda reflejada va a venir rápido también, y se nos va a sumar, como en esta imagen que está acá, la onda reflejada va a llegar sobre la sístole y va a aumentar aún más la sístole. Y esto que van a ver además es que no es lo mismo en cualquier parte del árbol arterial, porque imagínense en la aorta, ustedes van a tener que la onda reflejada viene desde más lejos, entonces va a llegar más sobre la diástole. En cambio, cuando tenemos una TAM colocada más distal, véanlo esto cuando ponen una tampedia, la onda reflejada viene mucho más rápido, llega sobre la sístole y genera este fenómeno que se llama amplificación de la onda de pulso. Entonces, cuanto más distal miden ustedes la presión, van a tener sistólicas más altas, diastólicas más bajas. La TAM es la misma, pero sepan que existe este fenómeno. Por lo tanto, va a parecer que hay una presión de pulso más alta.
Hay otros factores además que son los determinantes de la presión de pulso, que son el volumen sistólico, la distensibilidad de la aorta, eso lo veíamos lo de la distensibilidad, y el flujo diastólico. Yo con esta imagen lo único que quiero mostrarles es, fíjense en esta es una curva de presión-volumen, a dos volúmenes sistólicos distintos. Si yo aumento el volumen sistólico, la presión sistólica que voy a generar es mayor con un volumen sistólico mayor. En cambio, si yo el mismo volumen sistólico lo desplazo a valores más altos de presión, sería por ejemplo como en un paciente hipertenso, lo que voy a tener es que un menor volumen sistólico genera la misma presión de pulso que un volumen más grande en un paciente no hipertenso. Por ejemplo, porque están corridas las zonas en que manejan la presión de estos pacientes. Y acá lo que le quería mostrar de esta tabla, de este gráfico, estas son algunas imágenes bastante parecidas a las que vimos antes. Un paciente normal, un paciente hipertenso que está corrido y con mayor presión de pulso que el paciente normal. Y esto lo que les quería mostrar es el desabote diastólico. Cuando uno tiene un flujo diastólico que vuelve hacia el corazón, por ejemplo una insuficiencia valvular, lo que van a tener es que la presión, o sea que la aorta se va a vaciar mucho más rápido y por lo tanto va a bajar la presión diastólica y va a tener una presión de pulso más amplia. Ahora bien, nos vamos a meter en el tema más complejo, ¿sí? Ya estuvimos viendo desde situaciones estáticas, situaciones dinámicas y situaciones dinámicas reales aproximadas a cómo funciona el sistema vascular. Ahora bien, nosotros esto lo medimos a través de aparatos. Entonces, no solamente es importante que entendamos la fisiología de lo que estamos midiendo, sino que es importante que entendamos lo técnico, de que esto a veces es lo más complicado para los médicos, es importante que entendamos lo técnico detrás de la medición, porque es lo único que nos va a permitir entender acadamente lo que medimos, es lo único que nos va a permitir solucionar problemas, y además nos va a permitir hacer innovaciones o hacer cambios o pensar soluciones a problemas distintos. Esto es un poco lo que hablábamos la vez pasada. Ustedes no tienen que ser técnicos de terapia intensiva. Ustedes van a ser especialistas, médicos especialistas en terapia intensiva. Entonces, tienen que conocer también la letra chica de la terapia intensiva y esto es parte de eso. Entonces, nosotros tenemos una señal de entrada, que es todo lo que vimos hasta ahora, que tiene sus vericuetos, no es tan fácil. Tenemos un sistema de tubos y un transductor de presión, eso es desde el AUCAT puesto en la arteria radial, todo el set que viene con el transductor de presión y el aparatito ese celeste que usamos para medir presión. Y después de ahí que sale el cable, digamos, en el mismo transductor y después en el monitor tenemos un montón de cuestiones de procesamiento de esa información. Eso no es más complejo, pero digo, es una cosa sobre lo cual no tenemos demasiada injerencia, pero sí vamos a hablar mucho sobre los tubos y los transductores. Y acá les quiero meter pata con dos temas, con dos conceptos. Uno es el de resonancia del sistema y otro es el cociente de amortiguación, que en realidad son como dos temas parecidos y contrapuestos. Cualquier sistema, cualquier cosa tiene una determinada frecuencia que le es propia, que le es natural de la estructura, a la cual si es estimulado va a vibrar mucho, va a vibrar más de lo normal, de lo habitual. No sé si alguno lo vio, pero todos sabemos del cuento de la soprano que canta y rompe una copa. Bueno, eso tiene que ver con que el cristal, por ejemplo, hay una determinada frecuencia a la cual vibra, y cuando vibra la copa se rompe. Cuando alguien con su voz puede emitir esa frecuencia, el cristal la recibe, vibra. Eso es entrar en resonancia.
es cuando algo es sometido a esa frecuencia que es propia del sistema. Y la resonancia es esto, que ante estímulos pequeños lo que vamos a lograr es una vibración amplia. Todo lo que sí hemos hecho es amacar a un chico en una hamaca. Ustedes habrán visto que hay un punto en el cual uno empuja un cachito con un dedo, con dos dedos, y la hamaca sigue. Obviamente, que si esto fuese un sistema sin rozamiento, sin pérdida de energía, uno empuja la hamaca y la hamaca va a andar por siempre. Bueno, eso no es así. La hamaca está sometida a rozamiento y un montón de cosas, con lo cual si uno empuja y no sigue empujando, en algún momento la hamaca se para. Pero hay un punto, hay una determinada frecuencia a la cual, por más que uno empuje poquitito, sigue oscilando, sigue el movimiento. Esto tiene que ver con encontrar esa frecuencia a la cual, ante un estímulo pequeño, logramos una respuesta con más amplitud. Eso la verdad que en nuestro sistema sería un problema, porque imagínense que un paciente tenga, no sé, 160 de presión, y al transductor le llegan los 160 de presión. Pero estamos en esta situación en la cual lo estimulamos al transductor con este 160 de presión a una frecuencia que es su frecuencia de resonancia, y por ahí le entran 160 y va a mostrar 200, 220. Eso no me sirve, claramente no me sirve. A mí no me sirve que el transductor me muestre, no sé si se ve arriba. A mí no me sirve que el transductor me muestre más presión de la que tiene el paciente. A mí lo que me interesa fundamentalmente es que la entrada del sistema y la salida, que es lo que yo en definitiva termino viendo en el monitor, sean lo más parejos posible, que sean lo mismo. Entonces, no me sirve estimular a mi transductor cerca de en la frecuencia de resonancia o cerca de la frecuencia de resonancia. Les decía que hay otra cosa que tiene que ver con el sistema, con el coeficiente de amortiguación. Y el coeficiente de amortiguación es lo mismo que veíamos en la hamaca. Todo nuestro sistema tiene rozamiento, hay un montón de cosas que hacen que en algún momento la amplitud que yo doy al sistema, en algún momento termina llegando al reposo. Yo lo estimulo a una determinada frecuencia, pero en algún momento termina yéndose al reposo, yo lo estimulo con una determinada amplitud y eso después termina yendo al reposo porque hay rozamiento, porque hay fricción, porque esto se va amortiguando. La palabra en inglés para amortiguación es damping. Estoy seguro que todos alguna vez opinaron sobre el damping del catéter puesto en la arteria. O sea, para que vean que no le estoy hablando de un chino, les estoy hablando de algo que todos vemos la curva aplanadita y decimos, uy, tiene damping, tiene amortiguación. Eso es el damping. Ahora bien, otra cosa. Les hablaba de que cada cosa tiene una frecuencia de resonancia determinada. Bueno, nuestro sistema, nuestro transductor, la membrana que tiene el transductor básicamente tiene una membrana sobre la cual llega el estímulo de presión, llega la onda de pulso básicamente, y después de eso vienen unas pequeñas conexiones que se llama puente de Watson, si no me equivoco, una cuestión eléctrica que hace la traducción de lo mecánico a lo eléctrico. Justamente, digamos, la frecuencia de la frecuencia a la que entra en resonancia esa membrana depende también de toda la amortiguación que hay en el sistema. Entonces, nosotros no podemos conocer la frecuencia de resonancia como que no nos interesa conocer la frecuencia de resonancia de esa membrana sola, suelta en el mundo. Lo que nos importa es la frecuencia de a la cual resuena esa membrana en el sistema en el que está. Y a eso se llama
frecuencia natural o frecuencia de resonancia, la frecuencia amortiguada. Es este FD del que vamos a hablar ahora a continuación. Yo les había puesto que la resonancia es la frecuencia natural. Cuando vemos la frecuencia natural en contexto, o sea, con todo un sistema que genera amortiguación, hablamos de la frecuencia natural dampeada. De ahí viene la D. Y esta cosa extraña, este símbolo extraño, habla de que se llama Z, es la amortiguación. Entonces, tanto la frecuencia natural amortiguada del transductor como el coeficiente de amortiguación van a ser límites de funcionamiento de nuestro sistema. O sea, nosotros no podemos medir cosas por fuera de determinados parámetros. Y ahora vamos a ir metiéndonos más en eso. ¿Por qué es importante esto? Porque hablamos de la frecuencia de resonancia. ¿La frecuencia de qué? La frecuencia cardíaca. O sea, si uno va a estimular el transductor con la onda de pulso a la frecuencia cardíaca. 60, 70, 80, 120, 150 veces por minuto le va a llegar una onda de pulso a ese transductor. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la integración de la onda, o sea, para que se pueda procesar y el monitor nos pueda dar una onda de pulso, en realidad lo que hace la ingeniería es descomponer nuestra onda de pulso en una serie de lo que se llama armónicas, que son ondas sinusoidales o senoidales. ¿Se acuerdan? La onda seno o la onda coseno son todas ondas senoidales, como las que se ven acá en el dibujo. Entonces, digamos, con un procesamiento se convierte la función de la onda de pulso en una serie de armónicas que son las que en definitiva después se integran para dar la onda de pulso. ¿Y esto por qué es importante? Porque para que ese conjunto de ondas senoidales sumadas me den algo parecido a la onda de pulso, yo necesito por lo menos las primeras 6 a 10 armónicas. Esto significa que con esas yo voy a lograr un dibujito parecido a la onda de pulso. Y acá fíjense cómo ya vamos perdiendo información, ¿no? Porque digamos, esto es un análisis que hace el software. Ahora, cada vez que nos vamos, digamos, la primera armónica tiene una frecuencia, por ejemplo, para un pulso de 60, la primera armónica tiene un flujo de 60 y son ondas senoidales de mayor amplitud con una frecuencia de 60. Ahora, la segunda armónica tiene una frecuencia de 120, la tercera armónica tiene una frecuencia de 180 y así sucesivamente. Si nosotros queremos llegar hasta la 10ª armónica, vamos a estar estimulando, y necesitamos que esta información sea recabada adecuadamente, vamos a estar estimulando, vamos a pensar en una frecuencia de 600, ¿sí? No una frecuencia de 60, sino ya una frecuencia de 600. Entonces, ¿cuál es el problema? Estimular a nuestro sistema cerca de su frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia del sistema está por debajo de 600. 600 por minuto, digamos, 600 por minuto sería 10 Hz. Entonces, ya no estamos hablando de que nuestro transductor, el problema no sería que resuene nuestro transductor a 60, sino que resuene a 600. Entonces es importante que la frecuencia ampliada del sistema sea mayor a 6 a 10 veces la frecuencia cardíaca. No siempre lo podemos lograr esto. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Cuanto más cerca estamos de la frecuencia de resonancia, justamente lo que vamos a tener es esto, que la presión sistólica se sobreestima y la diastólica se subestima. Entonces, un paciente que tiene 160, el aparato nos va a mostrar 150-30, por ejemplo. Porque
se subestima la sistólica y se sobreestima la sistólica y se subestima la diastólica. Esto no nos sirve. Y además van a aparecer ciertos artefactos en la curva de pulso como una mala línea de base, digamos. Estos son, digamos, son situaciones que generan a menor amortiguación. Esto no se soluciona poniéndole al sistema más amortiguación. De hecho, cuanta más amortiguación le ponemos al sistema, la FD se hace cada vez más chica. Entonces, cada vez más baja. Entonces, cada vez nos acercamos más a la frecuencia de resonancia. Para ir terminando, les voy a mostrar, vamos ya 40 minutos clavados. Les voy a mostrar este esquema y es lo último que les dejo. Tenemos acá en el eje Y la relación de amplitud. O sea, la relación entre la amplitud de salida del sistema y la amplitud de entrada al sistema. Dijimos que lo ideal es que esta relación sea 1. Cuando tenemos amplitudes de salida mayores a las amplitudes de entrada, tenemos underdamping, poca amortiguación. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos acercamos a la FD, que dijimos que no es bueno. Pero cuando tenemos amplitudes de salida más bajas que las amplitudes de entrada, lo que tenemos es overdamping. Es lo que nosotros habitualmente llamamos damping, pero que en realidad es overdamping. Y que tenemos curvas con baja amplitud. Bueno, y en el eje de las abscisas lo que vamos a ver es la relación de frecuencia. Esto es la relación entre la frecuencia de entrada y la frecuencia de amortiguación, la frecuencia natural dampeada. Cuando esta relación es 1, lo que tenemos es resonancia. ¿Sí? Esto no nos sirve, claramente. Entonces, tenemos que irnos a frecuencias más bajas. Fíjense que, dijimos, un paciente que tiene 60 latidos por minuto de frecuencia, 60 latidos por minuto ¿cómo se llama?, de frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia de 1 Hz. Esa es la frecuencia cardíaca. Pero esto por 10 son 10 Hz, que es el límite que no deberíamos pasar. Bueno, en este caso se está haciendo la cuenta con un transductor con 30 Hz. Pero hay otros que son de 20 Hz. Y si el de 20 Hz es un señor que tiene 180 de frecuencia cardíaca, acá nomás le cae los 180 latidos por minuto. Pero lo multiplicamos por 10, nos vamos acercando cada vez más a la zona de resonancia. Y esto lo vemos en este gráfico, que es exactamente lo mismo que este. Yo se lo fui haciendo a poco porque es complejo entender este gráfico, donde tenemos la relación de amplitud. Fíjense que 1 es el valor ideal. Acá estamos cerca de los valores ideales, pero que después no. Esta es la relación de frecuencia. Y este es 1, y este es el lugar donde uno ve la resonancia. Y fíjense que a valores de menor amortiguación, porque el sistema tiene poca amortiguación, es este coeficiente Z. Estos son todas isopletas de diferentes tipos de amortiguación. En sistemas con poca amortiguación, cerca de la zona de resonancia, los valores se van a veces a 4 veces el valor de entrada. Que un paciente que tuviera 100 de sistólica sería 400 de sistólica. Definitivamente es inaceptable esto. Esto también, y esto está bastante mal también. Entonces nosotros tenemos que tratar de movernos en esta zona. Coeficientes de amortiguación de entre 0,6 y 0,8 son aceptables, porque fíjense que si ponemos amortiguaciones mucho más altas, incluso a frecuencias bajas, ya aparece el overdamping. Pero mantenernos con relaciones de frecuencia de 0,2 hasta 0,3, 0,4, 0,6 y 0,8 de coeficiente de amortiguación, está bien. El tema es que no todas las, digamos, hay algunas ondas que son más difíciles, si se quiere.
este gráfico analiza las ondas difíciles y las ondas más de rutina. Una onda de rutina sería un electrocardiograma a 60 por minuto, por ejemplo. Si nosotros tenemos equipos con una frecuencia de resonancia de 10, de 20, de 30, de 40, para traducir ondas de rutina, ondas comunes, un electrocardiograma a 60 por minuto, por ahí no sirve un traductor con una frecuencia natural de 10. Porque le ponemos 0,6 de coeficiente de amortiguación y no sirve. Todo esto sirve. Fíjense que si yo aumento la frecuencia natural para estas ondas, sirve con cualquier frecuencia, y lo mismo con frecuencias más bajas, pero coeficientes un poquito más altos. Pero las ondas más difíciles requieren valores más altos, o sea, requieren otro tipo de transductores. Acá tienen unos gráficos con situaciones de overdamping y de underdamping. Acá les decía, ven que la curva se ve como con una mala línea de base y con estos artefactos. Y esto es una curva con underdamping. Esta línea de arriba es el mismo gráfico que veíamos antes, la relación frecuencia-amplitud. Esto sería una onda cuadrada, y así es como se vería en la onda de pulso. Esto les dejo para que lo miren nada más. Hay formas de ver los problemas de transmisión. De hecho, cuando ustedes hacen un flash test tirando del pelito azul que tiene el transductor, lo que hacen es ver en parte el dampeo. Cuando el sistema tiene overdamping, ustedes lo que van a ver es que eso les marca presión de 300, que es la presión del presurizador, y después la presión baja lento. Eso significa que hay overdamping. Cuando ustedes hacen el fast flash test, se llama en realidad, y ven que hay mucho artefacto, como en esta curva de acá abajo, en realidad lo que tienen es underdamping. Lo ideal es que esto haga dos oscilaciones nada más, y que esas oscilaciones, la segunda oscilación no sea mayor a 1/3 o 1/2 de la oscilación previa, y que después ya recupere la curva de damping. ¿Cómo solucionar los problemas de overdamping? Básicamente las obstrucciones es lo que genera el aumento de la resistencia del sistema. Hay veces que la única opción que hay es cambiar el catéter, a veces simplemente con hacer correr líquido alcanza. En cuanto al underdamping, lo que claramente no hay que hacer es aumentar la resistencia. No sirve que yo ponga una burbuja de aire en el sistema para aumentar la amortiguación, porque eso en realidad lo que va a hacer es bajar la FD, y lo que vamos a tener es que vamos a estar más cerca de la zona de resonancia. Tenemos que optimizar nuestro sistema con tubos cortos y rígidos. Podemos filtrar las frecuencias mayores a 12 Hz, porque son frecuencias más allá del décimo armónico. Y hay algunos dispositivos que sirven para disminuir justamente estos cambios en la impedancia, en la resistencia del circuito, pero que no cambian la FD. Y eso se podría llegar a usar. Pero básicamente el tema de los tubos cortos y rígidos es re importante. Esto es fundamental cuando ustedes hacen los ondas y ponen el macho para conectar el proximal con el distal. A veces se le ponen tubos larguísimos, y eso la verdad que lo único que hace es generar un sistema con más artefactos. Y bueno, hasta acá llegamos. Ahora les grabo un bonus track de 10-15 minutos más sobre el retorno venoso, y listo. Eso es todo por mí por esta semana. Muchas gracias.